1991, Juan Alberto Sperati Rizzo recibe la visita en el Hotel Presidente del licenciado Óscar Benítez Foa, entonces decano de la Facultad Politécnica de la UNAM, quien tras un análisis del mercado y de la necesidad de la industria, estaba interesado en desarrollar una carrera en hotelería y turismo. Juan Alberto Sperati Rizzo consideraba en ese entonces que se debía hacer una licenciatura en hotelería porque eso tenía necesidades más urgentes. El decano acepta la propuesta y el profesor licenciado Juan Alberto Sperati decide emprender el programa basándose en las experiencias que tuvo en Suiza y en las experiencias que tuvo estudiando en Canadá. Entrega el programa al decano y se discute con profesores potenciales de las materias que comprendía la malla curricular, quienes hacen unas correcciones. Luego, en el 92, es aceptado y se implementa la carrera. En 1995, culminaban sus estudios los estudiantes de la primera promoción de hotelería de la Facultad Politécnica de la UNAM. Actualmente, licenciatura en Gestión de la Hospitalidad, nueva denominación que había sido implementada en el 2008. Desde entonces, el profesor licenciado Juan Alberto Sperati brinda una excelente dirección de la carrera, apostando a formar profesionales capaces de liderar cargos potenciales en empresas hoteleras, turísticas y gastronómicas. Son 24 años de perseverancia y dedicación del licenciado Juan Alberto Sperati Rizzo en la dirección de la carrera, y que hoy en día se ven reflejados en las distintas promociones de la carrera, aportando un avance al Paraguay en áreas de hotelería, turismo y gastronomía. El profesor licenciado Juan Alberto Sperati Rizzo brindó y sigue brindando a sus estudiantes oportunidades que trascienden fronteras. Juan Alberto Beto Sperati Rizzo siempre se caracterizó por su modestia, pese a su vasta experiencia docente y profesional en materia de hospitalidad a nivel internacional y nacional, en hotelería, gastronomía y turismo. Hombre del mundo, pero más paraguayo que la mayoría. Descendiente de una familia de eruditos y patriotas en la cual él no se quedó atrás, destacándose siempre por su formación humana, académica y profesional. Hijo del legendario capitán Juan Sperati, conocedor, como pocos, de la historia antigua y reciente del Paraguay y de su querida San Lorenzo. Beto Sperati es sin dudas un orgullo para la licenciatura en Gestión de la Hospitalidad, para toda la hospitalidad paraguaya y un ícono de la intelectualidad paraguaya. Para la Facultad Politécnica y para todos nosotros estudiantes, docentes y funcionarios, es un verdadero lujo tenerlo entre nosotros como docente y guía, pero sobre todo como un amigo. Sin lugar a dudas, Beto Sperati es una persona excepcional y un transparente ejemplo a seguir.